Les saludo con la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo a cada uno de los que estamos aquí en este hermoso día en el cual nuestro Señor Jesucristo nos permite la vida y en su infinita misericordia, en su infinita bondad, ese grande amor que tiene hacia para con su pueblo, nos permite estar en esta casa de oración para abrir nuestras Biblias y no solo abrirlas, sino meditar en las palabras que están escritas en ellas y poder llevar este estudio bíblico para la gloria de nuestro Dios. Para ello, hermanos, les invito que vayamos al libro de Primera de Juan, la primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, versículo 17. ¿Ya se encuentra ahí en el libro de Primera de Juan, capítulo 2, versículo 17? Amén. ¿Puede darle lectura todos unánimes a la voz de amén? Gloria a Dios. Mas el que hace la voluntad de Dios, ¿cómo dice? Permanece para siempre. Bendito sea el nombre de Dios. Pueden ocupar sus lugares un momento. Hemos leído esta cita bíblica, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 17, pero este es el texto inicial. Amén. Para los que traigan libreta, pueden ir apuntando. Vamos a tomar esto como texto inicial, esta cita bíblica. Este es el texto inicial, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 17. Y termina este versículo de esta hermosa manera: mas el que hace la voluntad de Dios permanecerá o permanece para siempre. El título de este estudio bíblico es Permanecer. Amén. ¿Cuál es el título? Permanecer. Que a través de este estudio bíblico podamos comprender qué es lo que quiere decir la palabra de Dios o qué es lo que Dios quiere enseñarnos acerca de la permanencia. Les voy a decir qué significa la palabra permanecer. Igual les invito a que vayan apuntando para que salgamos edificados de este estudio bíblico. Por este estudio dice, la palabra permanecer viene del latín permanere, estar en un mismo sitio todo el tiempo. Eso significa permanere, estar en un mismo sitio todo el tiempo. Pero está compuesto con el prefijo per, que quiere decir por completo, perseverancia, y por el verbo manere, que quiere decir quedarse. Amén. Entonces, esta es una palabra compuesta que su significado es estar en un mismo sitio todo el tiempo, tiempo completo, perseverante, y el verbo manere, que quiere decir quedarse. Por ello, la definición que su hermano quiere compartirles en esta tarde de permanecer, que pueda quedarse grabado en nuestro corazón: permanecer, mantenerse en algún sitio sin cambios, no importando el estado, la condición o situación. Esa es la definición de permanecer. Puede apuntarlo y que se nos quede grabado. Mantenerse en algún sitio sin cambios, no importando el estado, ¿qué más? La condición o situación. Hermanos, nosotros como cristianos, como hijos de Dios, estamos enlazados inseparablemente a nuestro Señor Jesucristo. Cuando uno ha decidido seguir a Cristo, y cuando uno ha decidido seguir sus pisadas, ahora uno se encuentra en un sitio. Y nos encontramos enlazados, pero fíjese bien, inseparablemente de Cristo. Por ello todo cristiano, y nosotros como jóvenes, que somos jóvenes cristianos para la gloria de nuestro Dios, debemos de estar enlazados. Una persona que se encuentra enlazado a algo no se puede separar, es inseparablemente.
Y si nosotros por medio del bautismo y de creer en Cristo Jesús, ahora nos hemos enlazado a Cristo Jesús, somos uno en Él, debemos de comportarnos como Cristo quiere que nos comportemos. Cada cristiano debe demostrar a Cristo en su vida, en su manera de hablar, en su manera de vestir, en su manera de ser, en su manera de trabajar. ¿Por qué? Porque se encuentra enlazado inseparablemente a Cristo. Pero para permanecer, primero se necesita estar. Amén. Para permanecer en algún sitio, primero se necesita estar en ese sitio. Por eso tuvimos antes de llegar a este lugar con la fiel convicción de que Cristo es nuestro Redentor, nuestro Salvador, nuestro Dios Todopoderoso, al cual se merece toda nuestra devoción, nuestra alabanza, toda la gloria sea para Él. Pero antes de que usted entrara por esa puerta, hermano, en esta tarde le doy las gracias a Dios porque los jóvenes se encuentran aquí y porque han venido de su voluntad. No ha habido un lazo físico que los trajera, no los amarraron con cadenas para traerlos, pero ¿sabe qué? Que sí hubo un lazo que los trajo, y ese lazo es el amor de Jesucristo. Por ello estamos aquí. Pero para permanecer primero se necesita estar. Tuvimos antes que tener un encuentro con Dios. ¿Cuántos recordamos el encuentro con Dios que tuvimos? Por ello le invito a que traiga a su memoria ese momento en el cual tuvo el encuentro con Dios, porque ese momento es especial, inigualable, no va a volver a suceder, porque cuando tuvimos un encuentro con Dios, no la pensamos más y le dijimos, heme aquí, Señor. ¿Recuerda cómo terminó el mes juvenil anterior? Los jóvenes que quizá se han integrado este año, pero alguien que haya estado en el mes juvenil anterior del año pasado, ¿recuerda el lema o en cómo terminó? Amén, mi hermana Liz. Exactamente. El lema juvenil anterior terminó con el tema "Lo encontré". Así fue el tema del año pasado. Y el tema "Y ahora mis ojos te ven", basado en el libro de Job, capítulo 42, versículo 5. Les invito a que vayamos al libro de Job, capítulo 42, versículo 5, para darnos cuenta o para entender el contexto del mes juvenil pasado. Libro de Job, capítulo 42, versículo 5. Alguien que lo tenga puede darle lectura. Está esa. Amén, mi hermano. Gloria a Dios. Dios le pague, mi hermano Efraín. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. De esta manera fue como se llevó a cabo el tema del mes juvenil pasado, basado en este texto. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Palabras del siervo de Dios, Job. ¿Alguna vez habíamos escuchado estas palabras, este versículo? Quizá en el mes juvenil pasado, o si es la primera vez que escuchas este versículo, lo menciona o lo dice el siervo de Dios, Job. Job es un claro ejemplo a seguir para permanecer en Dios. Es un claro ejemplo a seguir de permanecer en Dios, pase a lo que pase, como mencionábamos en la definición. Ya sea, no importando el estado, condición o situación. El siervo de Dios, Job, es un claro ejemplo de permanecer en Dios. En la historia de Job que vamos a estudiar en esta tarde, vamos a mirar su condición, vamos a mirar de qué manera fue cambiando su manera de vivir, vamos a ver también si hay alguna recompensa por permanecer. Vamos a Job capítulo 1,
versículo 1. Quizá, hermanos, este estudio bíblico sea a grandes rasgos, ya que si nos ponemos a estudiar detenidamente este libro de Job, debemos mencionar que este libro está lleno de enseñanzas. Es un libro muy amplio en sabiduría, un libro del cual enseña de qué manera Dios obra con su justicia, pero vamos a estudiarlo de una manera rápida para comprenderlo en esta tarde. Libro de Job, capítulo 1, versículo 1. Alguien que le quiera dar lectura, está la oportunidad de darle lectura. ¿Lo tienes, mi hermano Adrián? Job 1:1. Hubo en la tierra un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Amén. Bendito Dios. Este libro de Job comienza narrándonos de quién nos va a hablar todo el libro. Dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Y nos dice que este hombre era recto, temeroso, intachable, honraba a Dios, apartado del mal. Podemos decir que el siervo de Dios Job llevaba una vida íntegra delante de Dios. El libro de Job nos está narrando acerca de estos personajes. Puede apuntarlos. Entre ellos destacaba primero Job, la esposa de Job, y luego hay 3 amigos: Elifaz, el temanita. Amén. Lo menciono detenidamente para que pueda apuntarlo. Bildad, el suaita, y Zofar, el namanita. Son los 3 amigos que menciona este libro de Job como personajes. Más adelante también menciona a Eliú, uno de los que también reprenden a Job, pero vamos a ir viéndolo poco a poco. Estos son los personajes que podemos destacar acerca de los sufrimientos de Job. Vamos a ver un panorama. Job tenía 7 hijos y 3 hijas. Entre ellos se conoce que Job tenía muchas posesiones aquí en la tierra. Podríamos decir que Job vivía de una manera bien, era rico en la tierra. No vivía estable, sino que tenía riquezas. Tenía 7,000 ovejas, fíjese, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas, y tenía muchos sirvientes en su hogar. Imagínense una persona que tenía todas estas posesiones aquí en la tierra. Job era una de las personas más ricas de aquellos entonces. Pero después de eso el libro ahora marca un contraste, porque primero nos está narrando acerca de Job, que era íntegro, justo, y nos está mencionando todo lo que tenía. Pero de momento hay una transición en el capítulo, y de momento desde el capítulo 2 ya nos empieza a narrar, antes en el capítulo 1, precisamente el versículo 6, ahora da un giro, ahora hay una transición, y ahora podemos entender que se está hablando acerca del reino celestial. Dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y en eso Satanás le contesta, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Dice, ¿no le ha cercado alrededor de él y su casa todo lo que tiene? En otras palabras le dijo, es recto, es temeroso porque tiene muchas posesiones, te sirve porque le has dado todo.
Te sirve porque lo has guardado, porque le has puesto cerco alrededor de él. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Cuando sucede esto, hermanos, Satanás es el adversario. También significa el acusador. Amén. Cuando llega el acusador, el adversario delante de Dios, y podemos también aquí entender de qué manera se rige el mundo, y muchas cosas podemos sacar de aquí. Por ejemplo, cómo Satanás va delante de Dios después de haber rodeado la tierra, es decir, sabiendo lo que acontece aquí en la tierra. Pero Dios le dice a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que es íntegro, temeroso? Y es ahí cuando Satanás le propone a Dios que dice: quítale lo que tienes y verás si no blasfema tu nombre. Pero Dios sabía la integridad del corazón de su siervo Job. Dios sabía que aunque pasaran muchas circunstancias, el corazón de Job era íntegro delante de Dios. Por ello, Dios permite las cosas. No es que Dios sea malo, no es que Dios sea cruel, sino que Dios conoce el corazón de cada uno de sus hijos. Y su siervo Job pasó por una prueba. De repente, él, sin saber la conversación que hubo entre el adversario y Dios, de repente un día llega uno de sus sirvientes y le dice: Job, los sabeos mataron a sus criados y robaron tus yuntas y tus asnas. Y dice que mientras aún hablaba el sirviente, vino otro y le dijo que fuego del cielo cayó y mató a sus ovejas y a los pastores. Mientras ese sirviente aún hablaba, llegó otro y le dijo: mi siervo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y mataron a los criados. Mientras ese siervo hablaba, vino otro y le dijo: mi siervo Job, tus hijos estaban bebiendo vino en una casa, y de repente vino un gran viento del lado del desierto, azotó el lugar donde estaban y murieron tus hijos. Ahorita lo menciono rápidamente, pero se imagina cómo aconteció ese día, el día más doloroso de Job, en el cual perdió todo. Todo lo que tenía, de un momento lo perdió todo. No estamos hablando de en un mes, en un año, fue perdiendo poco a poco, no. En el mismo día perdió todo. Perdió sus yuntas, sus siervos, sus ovejas, los pastores, sus asnas, sus camellos, y perdió también a sus hijos, porque sus hijos murieron después de un gran viento que llegó. Entonces, ¿cómo vemos cómo perdió todo? Todo perdió Job ese día. ¿Qué haría usted si pierde todo en este momento? Que usted no supiera la conversación que hay en el reino celestial, y no sabemos, más bien dicho, no sabemos lo que acontece en las fuerzas espirituales, que dijeran: ¿has considerado a mi siervo que está aquí? Él es íntegro, recto, pero que de repente Dios permita alguna situación en nuestra vida, y que quizá digamos: pero ¿por qué si me acabo de acercar a la casa de Dios? ¿Por qué si me acabo de bautizar? Estoy constantemente. ¿Qué haría si en este momento, saliendo, le avisan que todas sus posesiones las perdió? Que de repente vino fuego del cielo y quemó todas sus pertenencias, y aún su familia. ¿Qué haría? ¿Qué haríamos, hermanos? Está difícil la pregunta, ¿verdad? Porque el siervo Job dice: entonces Job se levantó y rasgó su manto en señal de dolor. Sí le dolió, porque como seres humanos nos duele las pérdidas aquí en la tierra. Rasgó su manto y rasuró su cabeza, se postró en tierra y adoró. Bendito es nuestro Dios. Y dijo:
desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito, aleluya. Si queremos ser como su siervo Job, el día que venga la prueba, la dificultad, la lucha, la palabra de Dios nos enseña cómo debemos reaccionar. Debemos de adorar. Quizás sí tristes, rasgando el manto en señal de tristeza y de dolor, pero se postró en tierra, adoró. Y dijo, Jehová dio, Jehová quitó. Lo que tenía Dios me lo dio y Dios lo ha quitado. Sea el nombre de Jehová bendito. Pero después, hermano, no fue ahí, ahí no acabó el sufrimiento. Después el adversario vuelve a ir al reino celestial, a ir delante de Dios. ¿Y sabe qué? Le dice lo mismo. ¿De dónde vienes? De rodear la tierra y de andar por ella. Nuevamente Dios le dice al adversario, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él, varón perfecto, temeroso de Dios? Y aunque hiciste que le tocaste todo lo que tenía, dice, y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad. Fíjese, todavía retiene su integridad a pesar de lo que había acontecido. Respondiendo Satanás le dijo, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida, pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti. Después de eso, hermano, vino una enfermedad en su piel, que dice que esta era una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Después de haber perdido todo materialmente, ahora tenía una enfermedad, una sarna maligna que estaba desde la punta de sus pies hasta su cabeza. Todo estaba repleto, podríamos llamar de llagas. Esa sarna es como grandes llagas en la piel que arden, que dan comezón, que hasta el siervo Job se rascaba con una teja, imagínense. Cuánto era el dolor, el sufrimiento. Y aún después su mujer de Job le dice a Job, ¿aún retienes tu integridad? Es decir, ¿aún sigues siendo íntegro delante de Dios? ¿Aún sigues adorándole, viendo tu condición, con tu piel rasgada, con tu piel ensangrentada, grandes llagas desde la punta de tus pies hasta tu cabeza, y aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete, le dijo su esposa. Y Job le dijo, como suele hablar cualquiera mujer fatua, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Después de aquí vienen estos tres amigos que le mencionaba, Elifaz, Bildad, Zofar. ¿Y sabe qué? Job nunca, a pesar de todo, a pesar de que perdió todo, a pesar de que grandes llagas estaban en su cuerpo, nunca maldijo a Dios. Pero en el capítulo 3 es interesante ver cómo Job, de manera, en este libro, de manera como poesía, podemos leer su sufrimiento o su verdadero sentir. Porque ¿sabe qué? Dice, después de esto abrió Job su boca y maldijo el día que nació. Exclamó Job y dijo, perezca el día en que yo nací, la noche en que se dijo, varón sea concebido. Sea que el día sombrío y no cuide de él Dios desde arriba. Y empieza a mencionar su tristeza y su agonía Job. Porque como ser humano sí sufrió. Como ser humano sí le llegó al alma. Porque sus amigos llegaron y ¿sabe qué? Lo empezaron a juzgar. Le empezaron a decir, de seguro porque pecaste. De seguro hiciste algo mal. De seguro no estás recto delante de Dios. Imagínese, hermano, que usted, siendo íntegro delante de Dios, no ha pecado en cualquier cosa que le acusen.
de repente vengan y le empiecen a acusar, es que hiciste eso, de seguro porque hiciste aquello, te está pasando esto. Tal vez a lo mejor, hermano, su servidor pueda aceptar la reprensión de Dios y pueda decir, está bien, fallé, está bien, pequé, acepto la reprensión de Dios. Pero Job era recto, intachable, honraba a Dios. Y después de ahí, hermanos, desde el versículo 4 hasta el 33, me parece, vemos una conversación entre sus amigos. ¿Recuerda a sus amigos? Elifaz, Bildad y Zofar. Una conversación entre Job y sus amigos y entre Job y Dios. Job nunca maldijo a Dios, pero de repente sí le cuestionaba a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto, Dios? Si tú eres justo, ¿o de qué manera obra tu justicia? Esa era la pregunta de los amigos de Job y de Job. ¿De qué manera trabajaba o de qué manera trabaja la justicia de Dios en la vida? Hay unos que decían, porque pecaste, te está pasando esto. Hay otros que decían, arrepiéntete, porque de seguro es un error, una paga de tu pecado. Pero Eliú llega, recuerda que mencionamos que también era otro personaje de los sufrimientos de Job. Eliú llega y menciona y dice, tal vez sea para evitar errores posteriores, o tal vez sea para entender algún motivo de vida a través del dolor. Estamos mencionando, hermanos, que el libro de Job está narrando acerca de una historia muy antigua, que incluso no hay registro alguno en qué año, en qué fecha se vivió esto. Pero se cuestionaban. La gente siempre se cuestiona hasta la fecha. Nunca he escuchado, ¿por qué pasa esto si Dios es bueno? ¿O por qué hay guerras? ¿Por qué hay hambre, pestes, si Dios es bueno? ¿Sí ha escuchado esas declaraciones de la gente del mundo? De la misma manera aquí nos narra el libro, hermanos. Hasta que un día Job le dice a Dios, Dios, preséntate delante de mí en persona, le dijo. Preséntate y dime por qué me está pasando esto. Ciertamente, de repente flaqueaba quizás su esperanza, porque le llegaban y le decían, lo acusaban de pecados, lo acusaban falsamente, y eso a Job le molestaba, pero siempre iba en oración, siempre iba y hablaba con Dios. Y esa es una de las razones por las cuales Dios permite los sufrimientos a la persona. Una hermosa razón por la cual hemos pasado por muchas circunstancias difíciles es para que doblemos nuestras rodillas delante de Dios. Porque de esta manera vemos cómo Job siempre doblaba sus rodillas. Pero Job le cuestiona a Dios, cansado quizá, y Dios no se le mostró personalmente, pero sí por medio de un torbellino, y le dijo, ¿acaso tú estuviste desde la fundación del mundo? ¿Acaso tú estuviste cuando creé los peces, el ancho mar? ¿Acaso te has dado cuenta de la inmensidad del universo? Y se puede decir que su siervo Job empezó a tener una visión de todo lo que es el vasto universo. Dios le permitió ver a Job la grandeza de la creación de Dios. Le mostró dos seres, uno llamado Behemoth, otro Leviatán, que son seres que se pueden mostrar o que se han imaginado como malignos, pero ante todo Dios hace ver a la persona que todas las cosas en esta tierra son para bien del mundo y de sus hijos. Y cuando Job se da cuenta de toda su grandeza de Dios, cuando Job se da cuenta de todo aquello que le estaba mostrando Dios en esa visión, cae de rodillas y le dice, Señor, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti.
Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Fíjese, muchas cosas Job dijo sin saber y sin entender. Pero él dijo, por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Y ahí es cuando menciona esta frase, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Bendito sea nuestro Dios. De tal manera que Job nunca maldijo a Dios, pero siempre se mostró recto delante de Dios. Y quizá habló cosas que no entendía, pero al final dijo, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. Se arrepintió de las malas palabras que habían salido de la boca por medio de la prueba. Fue una prueba difícil, fue una adversidad muy dolorosa que ninguno de los que estamos aquí vamos a poder comprender, ni podemos juzgar, porque hay veces que a nosotros nos acontece lo más mínimo y quizás sí estamos flaqueando, quizás sí estamos mirando hacia otros horizontes, pero el siervo de Dios Job nunca maldijo a Dios. Y aconteció que después Jehová se le apareció a sus 3 amigos y su ira sí se encendió contra ellos, porque sus amigos mencionaban cosas que Dios, mencionaban como si Dios hiciera las cosas que ellos quisieran. Sus amigos pensaban que las cosas como deben de ser o como ellos pensaban, así Dios las tenía que hacer. Pero Dios le dice a sus amigos, a Elifaz, Bildad y Zofar, vayan delante de mi siervo Job, ofrezcan 7 becerros, 7 carneros, y mi siervo Job orará por vosotros. Cuando estos sus 3 amigos llegaron a él, arrepentidos, porque hablaron muchas cosas que no, levantaron falsos testimonios en contra de Job, pero cuando Job oró por sus amigos, fíjense, perdonando falsos testimonios, perdonando lo que hayan hablado en contra de él, con un corazón sincero, íntegro, delante de Dios. Job capítulo 42, versículo 10, estoy leyendo, dice, y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó el doble todas las cosas que habían sido de Job. ¿Aumentó cuánto? El doble. ¿Se apuntó cuántas ovejas tenía antes Job? 7,000. Pues después de esto tuvo 14,000. Si antes tenía 3,000 camellos, después de esto tuvo 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes, 1,000 asnas y mucho más sirvientes. Dios lo bendijo al doble, no como recompensa, no como un regalo, sino para mostrarle a Job el propósito que Dios tenía en él. A través del sufrimiento, del dolor, de la adversidad, sí, pero siempre vamos a mirar a Job de rodillas delante de Dios. Nunca lo vimos blasfemar ni maldecir a Dios, siempre mostrándose recto delante de Dios. Por ello el apóstol Santiago en el capítulo 5, verso 11 dice, hermanos, tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Habéis oído la paciencia de Job? Se menciona ya en el Nuevo Testamento como un ejemplo a seguir. Claro, sobre todo y sobre arriba de Job está nuestro Señor Jesucristo, lo menciona Santiago en el capítulo 5, 11. Cuando una persona, hermanos, permanece en Dios, en oración, al momento no vamos a lograr entender por qué suceden las cosas. No lo vamos a entender. Pero lo que hay al final es lo mejor que nos puede pasar. Quizá al momento no entendamos por qué estamos atravesando por una adversidad, pero cuando llegue el final de la historia, vamos a decirle a Dios, gracias Señor. Gracias porque ahora me has bendecido al doble, sin saberlo, sin entenderlo, perdóname.
como dijo el siervo Job, me arrepiento en polvo y ceniza. Tal vez, hermanos jóvenes, ya que este estudio está dedicado para los jóvenes, si nosotros como jóvenes el día de hoy nos encontramos en el camino de Dios, debes de saber que van a venir pruebas, que van a venir luchas. La vida del cristiano no es color de rosa, mucho más van a venir ataques del enemigo. El adversario, el acusador, va a estar ahí tentando y queriendo tocar nuestra alma. Pero Dios es grande, bueno en misericordia, que Él no permite que el enemigo toque a sus hijos. Él no permite que el enemigo toque el alma y la vida de cada uno de los que estamos aquí. Pero si van a venir pruebas, luchas, dificultades, debemos nosotros de permanecer, como el siervo Job, permaneció íntegro en todo el tiempo, sin moverse de un lugar a otro, sino permaneciendo en Cristo Jesús. Vayamos al texto final, libro de Juan, capítulo 8, versículo 31. Le damos lectura a todos, a una voz, y nos ponemos de pie. Cuando ya lo tenga, diga amén, y lo leemos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bendito sea nuestro Dios. Palabras de nuestro Señor Jesucristo que en esta tarde podemos tomar, y que nuestro Señor Jesucristo nos dice: si vosotros permanecen en mis palabras, quiere decir en sus leyes, en sus estatutos que Cristo nos ha dejado, en sus ordenanzas, en la enseñanza que Él nos dio, en su estilo de vida. Si permanecemos en este estilo de vida como seguidores de Jesucristo, dice la palabra de Dios, seréis verdaderamente mis discípulos, mis seguidores. Podrás llamarte verdaderamente cristiano si permaneces en Cristo Jesús. Nosotros como jóvenes hoy en día hay muchas maneras en las cuales podemos alejarnos del camino, pero yo invito que si gustas, si Dios te hace sentir, pasar al frente y hacer un pacto con nuestro Dios, decirle: Señor, yo quiero permanecer en ti, que nada me mueva de ti, que aunque vengan pruebas, luchas, dificultades, que yo esté firme en tu camino. Vayamos a una oración, hermanos, y pidámosle a Dios esa firmeza para permanecer en el camino de nuestro Dios. Aunque vengan pruebas, luchas, dificultades, que podamos permanecer firmemente en el camino que nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado. Permanecer firmes y serán verdaderamente discípulos de Jesucristo. Aunque pasen los años y llegue la vejez y Cristo no aparezca, yo sé que le tengo que ver. Aunque mi carne deshecha esté, yo sé que mi Redentor vive. Aunque mi carne deshecha esté, yo sé que le tengo que ver. Aunque mi carne deshecha esté, yo sé que mi Redentor vive. Aunque mi carne deshecha esté, yo sé que le tengo que ver, que le tengo que ver. Bendito sea nuestro Dios.